Ustedes bienvenidos a este video interactivo donde explicaremos de forma dinámica la relación entre el desarrollo de la comunicación y el desarrollo de las sociedades, partiendo desde la evolución hasta las visiones clásicas de los tres autores más influyentes de la sociología. Desde el inicio de la historia, el hombre siempre ha buscado la forma de asociarse y comunicarse con otros hombres para compartir formas de vida y dejar huella de sus logros para futuras generaciones. Esta forma de asociación trajo consigo la formación de grupos humanos o tribus que buscaban el bien común. Por ello se dice que el hombre es un ser social. Al crearse contacto de diversa índole, se produjeron una serie de relaciones en la que comienzan a intervenir los elementos de diversa naturaleza, y es aquí donde la comunicación toma un papel importante en el desarrollo de los grupos sociales, porque es el resultado de los vínculos que los seres humanos establecen para compartir sus conocimientos y formar una cultura. Pero, ¿qué relación existe entre comunicación y sociedad? Para encontrar esa relación es necesario definir qué son cada una de ellas. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un tipo de relación compleja, un proceso mediante el cual dan cuenta de su existencia, pues es el medio principal que permite la expresión de vivencias, valores, experiencias, sentimientos e ideas. La comunicación es tan antigua como el ser humano y constituye una de las formas en que las personas interactúan entre sí. En la comunicación se trata de explicar cómo se realizan los intercambios de información y cómo estos afectan a la sociedad. Por otro lado, la sociedad es el conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que les corresponde interactuar entre sí en un espacio definido. También es un grupo de personas que tienen ciertas características en común, ya sea la cultura, idioma, raza, etc. Para entender más a fondo el concepto de sociedad y las relaciones con el desarrollo de la comunicación hasta nuestros días, es necesario entender las tres visiones clásicas propuestas por Marx, Weber y Durkheim. La primera visión de Marx se enfoca en los conflictos económicos y desigualdades, cómo estos se generan por la economía y producción de bienes, como vivienda, comida, etc. La lucha en sociedad por los recursos económicos, el conflicto entre clases sociales, ricos y pobres, nacientes de manera en que una sociedad produce sus recursos. Ahora bien, veamos lo que es sociedad y producción. Aquí tenemos a la población capitalista, aquellos que fabricarán y producirán, enfocándose en que menos costos de producción dará mayor ganancia al tener mayor precio. Aquí nos enfocamos en el proletariado, o sea, que la mayoría de la población era trabajador de la misma industria. Ellos tenían su trabajo por salario, más salario, menos beneficios. En su análisis de la sociedad, Marx sostenía que la economía era quien determinaba en qué dirección se mueve una sociedad. Aquí recurrimos al materialismo. El materialismo hablaba acerca de la manera que los humanos producen bienes materiales, y esto definiría al resto de la sociedad. En esta definición veía el sistema económico como la base o la infraestructura social, y también vemos que aquellos que dependen de este sistema económico terminan siendo una superestructura de la sociedad. La sociedad en sí evoluciona gradualmente. ¿A través de qué? De avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos crean conflictos entre grupos económicos. Este conflicto es motor principal del cambio. Y al hablar de conflictos, vemos el conflicto entre clases. Marx y Engels, en el manifiesto del Partido Comunista, nos aclaran dos clases sociales: el capitalista y proletariado, que según el sistema productivo vendrían a ser amos y esclavos, y en el sistema feudal vendrían a ser nobles y siervos. Ahora, según Marx, ¿cómo lograr un cambio social? Primero, deberíamos tomar conciencia. ¿De qué? De la opresión. Y tendríamos que ver al capitalismo como un enemigo potencial. 2. Organizarse y actuar. Aquí tendríamos que abordar todos los problemas y organizarnos para darle una solución. Tercero, reemplazar la conciencia con conciencia de clase. Y cuarto, que se generaría automáticamente, ese levantamiento en masa. Capitalismo y alienación. Queda claro decir que alienación vendría a ser una barrera para el cambio social. Ahora, vamos a ver cuatro aspectos distintos. Alienación en el trabajo. Aquí se trata de alienarse al trabajo grotesco y repetitivo sin dar ninguna opinión. 2. Con respecto a los productos del trabajo. Mientras más invertimos, más vamos a perder. Ahora, con respecto a otros trabajadores, se va a dar poca o rara oportunidad de compañerismo, ya que todos estarían centrados en la labor diaria. 4. Alienación del potencial humano. Este aleja a los trabajadores de su auténtico potencial, ya sea intelectual como físico,
ya que todos estarían enfocados a una sola labor, la labor que le determina la misma industria. Salida a la trampa del capitalismo. ¿Cuál sería la única opción? Sería el socialismo, que vendría a ser una sociedad cooperativa destinada a satisfacer las necesidades de todos. Ahora veremos el enfoque de Max Weber, la racionalización de la sociedad. Él se enfoca en el poder de las ideas. El pensamiento racional nos provoca un cambio. Aquí vemos dos sociedades, la tradicional y la moderna, y a través del pensamiento causa un cambio ideológico que nos lleva hasta la sociedad moderna en la cual nosotros estamos. Estas dos sociedades tienen distintos tipos de organización social. En la sociedad tradicional hay sociedades cazadoras recolectoras y sociedades industrializadas. Ahora bien, en la sociedad moderna tenemos una nueva manera de pensar, más racional, tipos de ideales que se contrastan, protestante, judío, hindú, budista, entre otros. La forma de ver el mundo de las personas da como resultado las diferencias entre sociedades. Aquí tenemos la tradición y racionalidad. La tradición que viene de generación a generación y están guiadas por el pasado. Y aquí encontramos sociedades preindustriales. Y la racionalidad es aquí donde se calculan los medios a utilizar para lograr un objetivo, base en consecuencias pasadas, presentes y futuras. Aquí tenemos las sociedades industriales capitalistas, motivadas por el capitalismo. Racionalismo, calvinismo y capitalismo industrial. Para Weber, el capitalismo industrial es la esencia de la racionalidad, cosa que a Marx no estuvo de acuerdo porque no satisfacía a toda la población en general. Aquí, el capitalismo industrial busca beneficio de manera racional. ¿Cómo surgió el capitalismo industrial? Surgió del calvinismo, movimiento religioso donde enfocaban la vida de manera disciplinada y racional. ¿Por qué? Por su doctrina, una doctrina de predestinación. Dios, que todo lo sabía, predeterminaba a unos a salvación y otros a castigo eterno. Esto hacía que los hombres vivieran con esperanzas de salvarse o no, por lo tanto aplicaban la racionalidad, la disciplina y buenas obras. Ahora, no compartían sus riquezas porque decían que era señal de rechazo de Dios. Trabajaban incansables en su vocación y reinvertían en el mismo trabajo. Aquí se dice que es un fundamento del capitalismo. Ahora, para Weber, capitalismo era igual a religión. Organización social racional. Tenemos los siguientes rasgos. 1. Instituciones sociales características. Estas para satisfacer las necesidades humanas eficientemente. 2. Organizaciones a gran escala. Estas captan millones de empleados para una sola organización. 3. Tareas especializadas. En las sociedades modernas hay varias actividades, entonces tenemos que realizar tareas especializadas. 4. Disciplina personal. La sociedad moderna premia la autodisciplina. 5. Conciencia del tiempo. La sociedad organizada está al tiempo exacto. 6. Competencia técnica. Juzgar a los demás por lo que son. 7. Impersonalidad. Aquí tenemos una competencia técnica por encima de las relaciones personales. Tercer y último enfoque, el enfoque de Durkheim. Durkheim hablaba acerca de la influencia de la sociedad en las personas desde lo mecánico hasta lo orgánico. Aquí vemos, primero, su estructura. Ve la sociedad más allá de los individuos que la componen. Habla acerca de que la conducta humana forma estructuras y estas estructuras, hechos sociales, como normas culturales, valores, creencias religiosas. Y estas a su vez determinan nuestros pensamientos que influyen en nuestra conducta. Hechos sociales adquieren inercia propia que exigen obediencia para nosotros como personas integrantes de la sociedad. 2. Su función. Toda estructura cumple una función, que es el significado de todo hecho social. Todo hecho social, positivo o negativo, según lo vean las personas. Son necesarios porque una sociedad no existiría sin ellos, puesto que así las personas son capaces de construir y defender la moralidad. 3. Personalidad. La sociedad está en nosotros mismos y no tan solamente somos parte de ella, o va más allá de ella. Un hecho social más la interiorización da como resultado la personalidad. Como pensamos, actuamos, sentimos. Es determinada por la sociedad que nos educa. Ahora bien, el ser humano tiene siempre deseos de querer más. Aquí es donde entra a tallar la sociedad, como un regulador por la disciplina moral. Después de haber entendido los tres enfoques principales de la sociedad industrializada moderna, podemos entender el escenario que nos toca vivir en el presente. El escenario postindustrial. Este escenario propuesto por Lenski es el que más representa el desarrollo de la comunicación. En este escenario se ve un notable cambio en los medios a comparación del escenario industrial, ya que en este la forma de interactuar de las personas era más tradicional.
no solo en lo que se refiere al uso de las herramientas de comunicación, sino también en la forma de pensar y actuar en determinados grupos sociales. La comunicación y la sociedad son dos factores que no pueden separarse, más aún en esta época de mucho flujo de información, ya que los individuos no solo se conectan en su entorno físico, sino más bien estamos en una era de globalización. Por ello, la relación básica que existe entre ellas es que la sociedad por naturaleza necesita comunicarse, ya que si la comunicación no existiera, la sociedad tampoco, porque la interacción entre sí es indispensable para que la colectividad pueda desarrollarse.